Bueno, ya estamos para arrancar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los recibo a todos de este Zoom. Hoy tenemos una presencia del doctor Juan Antonio Seda, que nos va a dar una charla que es sobre el libro Familias y Apoyo. Es un honor para nosotros, para nuestro colegio, que el doctor esté dando esta charla. Antes le vamos a hacer la presentación. El doctor es abogado, profesor de la Facultad de Derecho, especialista en Derecho de Familia, tiene magíster en Política y Gestión de la Educación Superior, doctor en Derecho de la UBA, director de la carrera de especialización en Discapacidad y Derecho del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, director del Centro de Desarrollo Docente y coordinador del programa Universidad y Discapacidad de la Facultad de Derecho de la UBA, licenciado en Ciencias Antropológicas, Orientación Sociocultural de la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA. Es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor y que nos pueda dar un poquito del conocimiento que él tiene. O sea que, Antonio, lo dejo en tus manos. Bueno, muchas gracias, Hernán. Primero que nada, agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados de Moreno, al doctor Eduardo Schreider, a la doctora Eloísa Raya de Vera, a la doctora Tahuada, que también hizo el contacto contigo, Hernán, y bueno, sobre todo a vos por el trabajo y el esfuerzo de organizar una charla. Para mí siempre es un gusto poder encontrarme con gente amiga, con colegas, para conversar sobre discapacidad en general. Un poco este es el libro del que les voy a hablar brevemente. La idea de este encuentro es charlar unos 35, 40 minutos y después abrir un poco a comentarios y preguntas de ustedes. Somos pocos, así que creo que podemos abrir el micrófono e intercambiar. Pero primero les tengo que decir de qué trata este libro. Lo muestro así con orgullo, pero no vayan a creer que no es un libro fácil de conseguir. Así que si que lo quiera leer va a tener que hacer realmente un esfuerzo grande porque no es, la editorial que lo publicó, Eudeva, es la editorial de la UBA, no lo publicó en papel. Yo lo tengo en papel porque lo pedí especialmente, hay que encargarlo y tardan un tiempo, pero bueno, lo imprimen. Es un sistema que se llama impresión a demanda. Así que bueno, no es un libro que esté de a miles circulando por las librerías, y les confieso que tampoco tengo ya la expectativa de que lo lean miles de personas, ni siquiera cientos. Yo creo que deben ser contados con los dedos de una mano la gente que lo ha leído, pero no importa si es poca, es mucha gente. A mí es lo mismo que cuando uno está frente a un auditorio. Si son 10, 100, 50, la gente que sea, a mí me parece ya con una persona con la cual uno pueda conversar, ya me parece que estamos frente a una oportunidad para un acto comunicativo, pero un acto comunicativo sobre un tema que nos cruza. El tema que nos cruza y sobre el que habla este libro es, primero que nada, les digo cómo surgió. Surgió por dos vías. Primero porque yo había hecho hace unos años me refiero 15 años, otro libro que se llamó, que no lo tengo acá, lo tengo pero tendría que pararme a buscarlo y voy a interrumpir. Un libro que se llamaba Discapacidad Intelectual y Reclusión, una mirada antropológica de la colonia Montes de Oca. Y era un libro que fue mi tesis de licenciatura en Antropología Social y que me permitió a mí conocer el mundo de la discapacidad intelectual. Yo trabajaba ya en discapacidad desde el año 2003 aproximadamente, cuando se creó el programa Universidad de Discapacidad de la Facultad de Derecho, a partir de una situación eh, casual, y es que en mi trabajo como director de formación docente, subdirector en aquella época,
me tocó colaborar con un profesor de la carrera, de la primera materia de la carrera, que tenía que evaluar a un alumno con una secuela de parálisis cerebral. Entonces no sabían cómo tomar el examen, intervinimos con un par de colegas que trabajaban conmigo en el área de formación docente. Colegas me refiero a gente dedicada a la docencia, pero no eran abogadas, ni tampoco antropólogas, eran una psicopedagoga y una licenciada en educación. Colaboraron con este desafío de asesorar a este profesor para que el alumno pudiera dar examen. Se hizo al final, funcionó bien, de hecho fue el origen del programa Universidad de Discapacidad, que primero se creó en la Facultad de Derecho y después se llevó a toda la UBA, y bueno, actualmente terminó en lo que es el programa Universidad, Discapacidad y Universidad de la UBA. Yo ya no participo más, pero bueno, estuve en la fundación, en el origen. Eh, la, pero ¿por qué influyó tanto esa, ese evento? Porque yo estaba terminando la carrera de antropología, año 2003, 2004, y empezó a convertirse en un tema de objeto de investigación. Yo tenía que elegir un tema para hacer mi tesis de licenciatura en antropología social, en la Facultad de Filosofía y Letras, y me pareció que este era un buen tema. Primero iba a ir por el lado de universidad y discapacidad, pero gracias a la aparición de la que fue después mi directora de tesis, la licenciada, la doctora eh, Silvia Balzano, ella estaba haciendo una investigación en Montes de Oca, y bueno, me ofreció ir. En realidad me ofreció que colaborara con ella. Yo creo que mucha colaboración no le di. Me parece que no hizo mucho, no obtuvo mucho beneficio conmigo, pero bueno, la acompañaba hasta la colonia. eh, Ella trabajaba sobre otra matriz de investigación que no fue la que finalmente tomé yo. Ella trabajaba con la idea con un estudio de evaluación de redes, eh, que era ir evaluando con quién se comunicaba cada persona. Entonces hay dispositivos de eh, estudios cuantitativos que pueden calcular con quiénes se comunican cada una de las personas. Yo, en cambio, tomé una modalidad un poco más clásica de la antropología social, que era la observación participante y las entrevistas. Así que eh, fui con mi directora, ella me apoyó en todo momento, pero no participé de su proyecto de investigación propiamente dicho. Lo que hice fue más bien eh, hacerme una pregunta que era cómo era la vida social de las personas con discapacidad intelectual en esa colonia y qué grado de complejidad tenía esa vida social. Voy a ser breve para remitirme más a este de otro libro nuevo, pero eh, aquel libro fue importante porque el primer punto fue sorprendente para mí y era un poco salir de la idea de que las personas con discapacidad intelectual que están internadas no tienen vida social. Sí tienen vida social. Y tienen una vida social bastante intensa. Ahí uno podía ver que se producían vínculos de amistad, vínculos de antipatía, de simpatía o de antipatía, alianzas, había comercio, había transacciones, trueque, había amistades, había enemistades, había noviazgos, había nacimientos, había embarazos y nacimientos, no siempre deseados, pero había, y pude, creo yo, como, no digo demostrar, porque no era algo que fuera tan novedoso, para mí fue novedoso, pero después, claro, empecé como a desarrollar estudios más comparativos y vi que en muchos lugares del mundo había estudios etnográficos sobre instituciones en salud mental y discapacidad intelectual. Claro que en ese momento un poco los estudios sobre las instituciones estaban un poco más basados en una especie de denuncia a la institución mental como un lugar donde había violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
cosa que para la colonia Montes de Oca tenía una tradición bastante truculenta, porque ahí se había desarrollado, por lo menos era el lugar, el epicentro de lo que podríamos llamar la desaparición de la doctora Cecilia Jubileo. Además, tenía que ver esto con un clima de época, porque fue el momento en que se estaba discutiendo, y de hecho un año después se aprobó, la que hoy conocemos como Ley de Salud Mental, la Ley 26.657. Así que el clima de época, si bien yo estaba investigando otra cosa que tenía que ver con los vínculos sociales de las personas con discapacidad, el clima de época llevaba un poco a la idea de la denuncia a la institución manicomial. Y de hecho escuché muchas veces la idea de que si era una institución manicomial la colonia Montes de Oca o no. Por supuesto que estamos hablando de apreciaciones. Ahora, dentro de esas apreciaciones, yo un poco plantearía que al menos no fue planteada, no fue originada como una institución manicomial. Todo lo contrario, fue diseñada y organizada como una institución que venía a contraponerse y a oponerse a las instituciones manicomiales, entendiendo una institución manicomial como un lugar donde hay una especie de encarcelamiento a las personas con discapacidad. Por eso un poco el título es un poco más dramático de lo que yo hubiera querido transmitir, o por lo menos hoy hubiera querido transmitir. Discapacidad intelectual y reclusión, como si fuera que esa gente estuviera presa. Ahí estaba implícita la idea de una privación ilegítima de la libertad. Hoy con el tiempo tengo otra perspectiva, otra mirada. Por supuesto que eh, adhiero a la idea de que sería mejor que no existieran y que esa gente estuviera en otra clase de facilidades, en otra clase de instalaciones, pero tengan en cuenta que la mayoría de las personas que estaban y están en esa clase de instituciones son personas que no tienen una, como dice la ley 24.901, una familia continente, o sea, un espacio de interacción afectivo donde desarrollar su vida social. Entonces, el libro de Montes de Oca y este muestran dos situaciones totalmente opuestas. Hablan de lo mismo, pero muestran dos casos distintos. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Una fue hecha en una institución donde había 1.000 personas, o un poquito menos de 1.000 personas internadas, y otra está basada, como esta familia de apoyo, en una etnografía realizada en una casa que podríamos denominar, ellos les gustaba usar el término vivienda convivencial. Cuando digo ellos, me digo a los organizadores, a la asociación que trabajó en esa, que es la Asociación Senderos del Sembrador, junto con el equipo profesional. Al grupo le gustaba autodenominarse vivienda convivencial. Otra gente podría, utilizando el marco básico de la ley 24.901, podría decir que es algo similar a lo que el marco básico denomina una pequeña residencia. No importa el nombre que se le ponga, lo cierto es que la gran pregunta ¿es o no es una institución? Yo no tengo ninguna duda de que sí es una institución. Entonces, ahí está un poco el hilo conductor entre aquel trabajo realizado en la colonia Montes de Oca y este libro, Familia y Apoyos. Y es la continuidad de cómo las instituciones confluyen con las familias. Ahora, aparentemente uno podría decir, bueno, pero entonces esto significa que las instituciones son enemigas de la familia. Si hay institución, no hay familia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno, en el libro de Montes de Oca, que claro, no son libros donde uno estudia la institución, uno no va a estudiar la institución, uno estudia en la institución. Lo que yo estudiaba era la vida social de las personas con discapacidad y las normas internas, los sistemas de interacción, las leyes que regían esos sistemas de interacción social. O sea, en algunos casos leyes no escritas. En esas leyes no escritas, por supuesto que influenciaban mucho a las leyes que sí estaban escritas, las leyes de la institución. Pero, como está muy bien estudiado en mucha literatura en materia de instituciones totales, en las instituciones totales hay reglas escritas y reglas no escritas.
por ejemplo, en las cárceles, en los manicomios, en esta clase de instituciones, en los monasterios, en los cuarteles. Hay una cantidad de reglas que tienen que ver con la convivencia interna. En realidad, en todos los grupos humanos hay reglas no escritas, pero cuando hay esta situación de institución total, es mucho más impactante sobre la vida del individuo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una colonia, una institución tan grande como era aquella que fui a estudiar entre los años 2005 y 2008? ¿Cómo se vincula con esta otra pequeña residencia o vivienda convivencial? Se vincula por el lado de la gestión, o mejor dicho, la delegación por parte de la sociedad en determinado tipo de instituciones de los cuidados de las personas con discapacidad intelectual. Como que no hay, un poco lo que yo planteo es que no hay un blanco o negro, no hay institución versus autonomía. Hay la búsqueda de determinados valores, por ejemplo, podría ser la autonomía y el bienestar de las personas, que en algunos casos puede darse a través de la mediación de instituciones. Ahora, esa mediación de la institución no tiene por qué ser total, en el sentido no de Goffman, sino de inmersión en una institución. Hay mucha gente, y esto es, digámoslo, mi deuda todavía es estudiar lo que hay en el medio entre los dos extremos, entre Montes de Oca y vivienda convivencial, entre mega institución de 1000 personas y pequeña residencia de 8 personas. En el medio están la mayoría de las instituciones, que son los centros de día y los hogares, que es un tema que vengo estudiando, pero bueno, no consideré que estuviera todavía disponible ese material como para publicarse. En cambio, este sí, porque era mucho más fácil de desarrollar. ¿Qué estudio acá? Entonces, estudio cómo es la vida al interior de un pequeño hogar con personas con discapacidad intelectual, cómo se vinculan entre ellos, pero sobre todo cómo se vinculan las familias con la institución. Un poco, no es un libro tan descriptivo, sino donde planteo una idea, una o dos ideas. Una de ellas es eh, por qué las familias no se ocupan permanentemente de sus integrantes con discapacidad intelectual, que es un poco el mismo debate que se da, por ejemplo, en el cuidado. Es un debate que se ha planteado en la década del 60 por parte de autores desde la perspectiva feminista especialmente, que habían desarrollado un poco una crítica a por qué se asigna a las mujeres de la vivienda doméstica la función de cuidar a los sujetos que estaban en situación de dependencia. Me refiero especialmente a los niños y a los ancianos. Un poco una idea tradicional de que las personas tenían que ser cuidadas en el propio hogar y especialmente por quienes no trabajaban. O sea que había una división del trabajo en el plano doméstico, donde en muchos casos, generalmente era el varón, el hombre adulto, el que era proveedor de los bienes económicos, y muchas veces la mujer era la que estaba a cargo de los cuidados domésticos, y si había una hermana, había una hija, bueno, se ocupaban de los niños más pequeños y de los adultos, de los ancianos, cuando ya no podían estar a cargo. Agréguenle a esta población de personas dependientes a las personas con discapacidad intelectual, que en muchos casos son adultos que requieren cuidados especiales, requieren cuidados intensivos, lo que hoy llamaríamos apoyos, que tienen que ver con, dependiendo el grado de discapacidad intelectual, puede ser algo leve, como podría ser algún tipo de acompañamiento para toma de decisiones o acompañamiento a alguna situación donde pueda haber una situación de peligro, a situaciones más moderadas y graves o más severas en las cuales hay personas con discapacidad intelectual que no pueden eh, comer por sí mismo, alimentarse, higienizarse, cambiarse, vestirse, eh, movilizarse. Entonces, dependiendo del grado de la dificultad de cada individuo, se van a requerir más o menos apoyos más intensos. Entonces,
la pregunta, una de las primeras preguntas es ante un poco el reclamo de autonomía, ¿cuál es el rol de las familias? ¿Cuál es el rol de las familias? Porque hay un discurso un poco, no quiero decir de moda porque no lo quiero trivializar, pero sí es un discurso un poco que marca un clima de época que plantea una idea de que bueno, las personas con discapacidad tienen que estar en sus propias casas y trabajando y estudiando y desarrollando su vida social y formando su propia familia, lo cual, por supuesto, ¿a quién no le gustaría que todo el mundo haga eso? Pero, pero hay limitaciones reales que no son producidas ni por un discurso, ni por una construcción, eh, digamos, diabólica, conspirativa contra un grupo de personas. Hay limitaciones reales provenientes de las discapacidades, de la condición que hace que una persona sea una persona con discapacidad mental o intelectual. Y esa gente requiere de apoyos y requiere que van a ser más o menos intensivos. ¿Cómo articular, cómo ensamblar estos apoyos con la presencia de instituciones? Y esto requiere tomar posturas sobre si somos enemigos de las instituciones, porque consideramos que las instituciones son de por sí un lugar eh, de privación de la libertad del ser humano, o si tenemos una perspectiva un poco más permisiva con las instituciones y consideramos que se pueden delegar algunos cuidados personales, ya sea de manera temporaria o permanente, de aquellas personas con discapacidad que no tienen la autonomía suficiente como para cuidar de sí mismas, aunque en algunos o en todos los aspectos de su vida. Entonces, ese es el punto en común que tienen estos dos textos, el de Montes de Oca y el de Familia de Apoyos. Un poco lo que yo acá trato de desarrollar es esta idea de que las instituciones no son necesariamente enemigas de la autonomía. Al contrario, que pueden ser una vía importante para producir autonomía. ¿En qué sentido? En el sentido de que una cosa hay en ese hogar convivencial, en esa vivienda convivencial, yo vi mucha gente que tenía buenas condiciones a veces sociales, mejor dicho, habilidades comunicativas, y que hablaban bien y que se sabían comunicar y que podían en algunos casos viajar solos, a veces quizá no tomar un transporte público, pero sí ir a hacer las compras dentro del barrio, caminar hacia un lugar cercano, ir desde donde estaba esta vivienda convivencial hasta su propio domicilio. No era la mayoría de los casos, eran minorías, pero lo sabía. Había casos de estos. Entonces, ¿cuál era la ventaja de esa gente para estar en esta vivienda convivencial en vez de estar en su casa? La ventaja era la interacción social, que era algo que yo ya había visto en Montes de Oca. Las instituciones no solamente brindan eh, techo, alimentación, vestimenta, también brindan una serie de contactos personales, una serie de contactos afectivos, de vínculos sociales que eh, son importantes para el ser humano, son importantes para la gente. El tener eh, un grupo de amigos, un grupo de pertenencia, un lugar donde uno puede conocer un amigo, una pareja, un grupo de amigos, y eso es lo que las instituciones aportan en parte. Por supuesto que estoy mentalmente yo debatiendo con amigos míos que trabajan mucho el tema de la autonomía, de discapacidad, de las personas con discapacidad intelectual, y me imagino la respuesta, me dirían, bueno, pero pueden ir a un club también, pueden ir a una escuela con otra gente que no sean personas con discapacidad. Es verdad, pero eh, hay cierto grado de membresía, o cierto grado eh, de pertenencia, existen los grupos de pertenencia. Y los grupos de pertenencia en la discapacidad también existen. A veces los tratamos de eh, disminuir o de criticar diciendo que son guetos. No necesariamente los grupos de pertenencia son guetos. A veces los grupos de pertenencia son elegidos por nosotros mismos. A veces nosotros queremos estar con
nuestros pares o con la gente con la que pensamos igual o con la gente con la que nos parecemos en algo. No significa que sea el único espacio de compartir, o mejor dicho, de socialización eh, con otros seres humanos. Pero sería prudente o sería cauto al momento de considerar que esos lugares son en sí mismos nocivos. Eh, Sobre todo porque, claro, hasta acá parece que hubiera como una continuidad discursiva, una continuidad de fundamentación entre las ventajas que puede tener la colonia Montes de Oca con una pequeña residencia. Y es donde me parece que también hace falta un poco marcar lo que el gran punto, mejor dicho, no porque sea un gran punto, sino el punto clave, uno de los puntos claves que trae este libro, y es el debate sobre las dimensiones. Así que en este punto podríamos decir que el tamaño importa, en este punto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una institución de 900 personas donde hay un grado mayor de despersonalización que una institución más cuidada. Cuidada, uso la palabra a propósito porque yo trabajé muchos años no muchos, 5 años, un poquito más de 5 años en el área de supervisión de escuelas privadas y me acuerdo que siempre los padres cuando hablaban de la escuela privada decían que consideraban que la escuela privada era mejor que la estatal porque decían que era un lugar más cuidado. Ese era el término muy común. Está en un lugar, en un espacio, un ámbito más cuidado. Nunca, o sea, sí, entendí, pero entiendo que el término cuidado tiene como muchas acepciones. Y acá la utilizaría, porque tiene connotaciones la palabra de cuidado. ¿A qué se refiere algo más cuidado? En principio podríamos decir que es algo más personalizado. No es lo mismo estar en un espacio con 900 compañeros que en un lugar con 8 o con 9. No es lo mismo. No es lo mismo el grado de atención que se logra por parte del personal que atiende. No es lo mismo el grado de impacto de las planificaciones profesionales que se realizan. O sea, para un profesional, por ejemplo, un terapista ocupacional, por supuesto que uno puede decir, bueno, pero podría ir a una institución masiva y trabajar individualmente con una o dos personas. Sí, pero entonces está justamente dejando de lado a 898. Si son 900, deja 898 si trabaja con dos. En cambio acá, el porcentual de gente con la que pueden trabajar los equipos es mucho mayor, mucho mayor. Hay un impacto mayor, hay un mayor grado de vinculación cara a cara, porque imagínense lo mismo en otro aspecto, cuando uno está, yo me enfoqué en un pabellón que tenía casi 100 personas y había 8 pabellones en esa época, en la colonia Montevideo 9. Entonces, no se pueden conocer todas las personas. Acá sí se conocen todos, son 8. Se conocen, son amigos, tienen otro vínculo. No es necesariamente bueno. O sea, para los que viven, acá estoy viendo gente que vive en ciudades grandes y gente que vive en ciudades chicas. Por ejemplo, está Virginia Sabino, que es de Pehuajó, María Recabarren, que es de la ciudad de San Juan. Son capitales, son ciudades grandes, pero no tan grandes quizá como la mega metrópolis de Ciudad de Buenos Aires. En el caso de Virginia Sabino, ella podría perfectamente comparar, decir, bueno, no es lo mismo vivir en una mega ciudad de 10 millones de personas, o contando el conurbano, que en una ciudad de 200.000 personas, o de 100.000, o de 50.000. No es lo mismo. Pero claro, hay quienes también valoran la mega ciudad porque ahí se permite el mayor anonimato, hay más libertad, hay más posibilidades, hay más posibilidad de conocer otra gente. Así que también sería cuidadoso en la crítica a la masividad de las mega instituciones. Lo que sí tengo que decir de las mega instituciones es que es mucho más difícil el control por parte de las autoridades formales. En esas mega instituciones era mucho más común encontrar que tenía un peso determinante
las reglas que surgían del propio grupo, o sea, las leyes no escritas, y también eso implicaba en algún caso el uso de la fuerza. Era mucho más probable que hubiera un altercado, un incidente, inclusive en algún caso con resultados graves, entre dos personas en un lugar como la colonia Montes de Oca, en una vivienda convivencial donde hay mucho más cuidado y más personal, están todos a la vista, es más difícil que ocurra un accidente o que ocurra algún tipo de altercado agresivo entre dos personas o más. Entonces, en ese sentido, es más cuidado. Eh, y acá aparece uno de los temas que me interesa profundizar, y que bueno, le voy a dedicar estos últimos minutos. ¿Por qué se llama entonces Familia y Apoyos el libro? Se llama Familia y Apoyos porque primero la familia brinda apoyos, pero también la familia busca apoyos en otras personas. En otras personas me refiero a profesionales, instituciones, en el Estado. Las familias a veces no dan más, no necesitan tener el contacto y el acercamiento y la, los servicios de otras personas, porque en muchos casos no dan más con la labor que se les encomienda implícitamente en la sociedad de cuidar a sus integrantes con discapacidad. Entonces, claro, aquí aparece una especie de cierto grado de culpabilización cuando una familia delega esos cuidados. Es la misma culpabilización que aparece, por ejemplo, cuando una persona toma la decisión de enviar a un familiar anciano a un geriátrico. ¿Por qué? Porque muy generalmente esas decisiones no son tan autónomas y provienen de alguna manera eh, de, una, de un límite que pone los integrantes de la familia diciendo, bueno, hasta acá puedo, más cuidados no puedo dar, necesito delegarlo a un tercero, necesito compartir este cuidado. Claro, a todos nos gustaría que hubiera instituciones más pequeñas, ¿por qué no las hay? Yo les nombré hace un rato la ley de salud mental, que un poco uno de los grandes puntos oscuros que tiene, no oscuros, sino unos puntos inconclusos o de proyectos inconclusos, es esa idea de eliminar instituciones grandes para que haya pequeñas instituciones mucho más autónomas, más flexibles, donde haya más movilidad. ¿Por qué no las hay? Y yo les diría que básicamente hay una cuestión de costos, de costos. En este caso, esta vivienda, y es una característica que me interesa resaltar porque eh, la libertad que tuvieron para desarrollar este proyecto provino y proviene, porque todavía se mantienen, entonces, la investigación fue hecha del año 2019, 2018 a 2020, 2018 y 2019. Y en el 2020 lo escribí el libro y se publicó en el 2021. Eh, una de las características centrales es que las familias contratan ellos a los profesionales, los pagan ellos. Cosa que no sucede, por ejemplo, con las mega instituciones, ni tampoco sucede con los hogares y centros de día, donde las familias eligen la institución es privada, pero esas instituciones privadas están absolutamente cruzadas y absolutamente intervenidas en el sentido de moldeadas bajo la matriz del marco básico del Sistema Único de Prestaciones, porque el financiamiento viene del sistema de la seguridad social. Entonces, como las familias no los pagan, lo, tienen que adaptarse a el marco que pone, en este caso, el Estado a través de la Ley 24.901 y el marco básico de regulación, que es el que otorga el filtro para que una institución esté categorizada o no categorizada. Entonces, la categorización implica una serie de pautas de cómo se organiza la institución de manera tal de garantizar determinados estándares en calidad de vida, pero claro, eso tiene costos y esos costos los cubre el sistema de la seguridad social. Cuanto más personalizada es esa, ese apoyo, esos servicios, por supuesto van a ser más caros. Y en este caso ya
se sale un poco de la pauta de los hogares y centros de día por el tipo por las dimensiones que tienen, y eso ya obliga a las familias a pagarlo. Por supuesto, entonces, que estamos hablando de dos porciones de la población totalmente distintas, porque la mayoría de la población de la colonia Montes de Oca eran personas que en general provenían de segmentos muy humildes de la población, mientras que la población que trabajaba, con la que analicé este emprendimiento, eran familias de segmento socioeconómico más pudiente. No digo millonarios, pero sí personas que podían sufragar estos costos. Clase media consolidado, clase media alta, como lo quieran llamar. No me interesa tanto, no estoy haciendo un análisis de socioeconómico, pero es evidente que hay una cuestión de costos que en esto influye. Y bueno, para ir terminando, porque se hicieron 17:45 y les quiero dar la palabra a ustedes y seguramente querrán aportar algo. Me va a interesar escuchar lo que dicen, o si quieren hacer alguna pregunta también. Eh, pero para terminar, les diría, eh, en este libro también, un poco lo que planteo es que la crítica así despiadada a las instituciones eh, es una crítica que de alguna manera se quedó en la década del 60, en la década del 50, en la década del 60, y que le está hablando a instituciones que ya no existen. Hoy ninguna institución, puede haber algún caso, por supuesto, puede haber un mal funcionamiento, pero la institución en discapacidad intelectual no es la misma que era hace 20, 30, 40 o 50 años. Hay evoluciones, hay procesos, lo cual no significa que todo sea para decir, uy, qué bien que estamos ahora, porque uno de los elementos que influye fuertemente es el, la condición socioeconómica. Y en algún punto, por ejemplo, en la Argentina, hoy tenemos más pobreza que hace 40, 50 años. Ha crecido la pobreza y bueno, eh, eso implica dificultades porque si uno quiere delegar es, tareas de para estos cuidados personales, para brindar estos apoyos, necesita contar con profesionales idóneos. Y estos profesionales idóneos no trabajan gratis. Y acá me parece que hay un punto que cuesta mencionar, porque como que nos cuesta hablar de plata, pero todo esto sale plata. Y hay una industria de la discapacidad, que le digo industria en un plano absolutamente positivo, como algo positivo. Hay gente que trabaja en el campo de la discapacidad creando y ofreciendo servicios. Es una industria lícita, por supuesto, que es muy importante que se desarrolle, y para que se desarrolle hace falta que exista un movimiento constante. Y no me parece una mala idea que haya una centralización y algún tipo de sistema obligatorio por parte del Estado. Ahora, de ahí a que el Estado pueda hacer todo, me parece que también estamos frente a una línea de continuidad que no necesariamente tiene que ser ni un extremo ni el otro. Me da la impresión de que perfectamente podríamos buscar la manera de hacer o de encontrar hibridaciones o puntos medios en esta continuidad entre el esfuerzo privado y el esfuerzo que hace el, el Estado. Muchos de ustedes me odiarán porque dirán, no, todo lo tiene que pagar el Estado. A ellos, si me anticipo a la pregunta, les recuerdo, cuando paga todo el Estado y hace todo el Estado, terminamos en instituciones como es la colonia Montes de Oca. Los centros de día, en el otro extremo, este emprendimiento es un emprendimiento totalmente privado. Yo creo que puede haber intermedios. Los centros de día son una especie, y los hogares son una especie de punto intermedio, porque es un emprendimiento privado gestionado desde una institución privada, promueve la industria de la discapacidad, pero tampoco lo deja solamente en manos del mercado. Hay una participación del mercado, pero también hay una participación del Estado al encontrar un punto de equilibrio, que por supuesto siempre es discutible y uno podrá, las obras sociales dirán, bueno, pero
hay servicios que no queremos pagar más y que deberían ser cubiertos por la familia o que deberían rediscutirse. Y esto es uno de los temas que pasó durante este año con lo que se conoció como el ajuste en discapacidad. Se titulaba como el ajuste en discapacidad. Y es un tema que no es que sea un ajuste premeditado, sino que estamos ante un sistema que cruje porque es complejo hacer frente a todos estos costos y merece un debate donde se pueda hablar eh, con, con libertad y que se pueda hablar con franqueza, porque a veces detrás de muchas consignas lo que hay es un intento de no debatir, de no debatir. Y cuando no se debate, ahí sí que hay una resolución opaca. Bueno, quiero dejar estos últimos 10 minutos para si quieren hacer alguna pregunta o quieren agregar algo o quieren decirme algo, los voy a escuchar con mucha atención. Sé que algunos de ustedes han leído el libro. ¿Vieron que decía que había con los dedos de una mano los lectores de este libro? Bueno, acá varios de esos dedos de la mano están aquí, así que les quiero agradecer por haberlo leído, por estar aquí y ojalá que los que los leyeron, lo que les conté, les sirva. Y a los que no lo leyeron, quien les dice, les interese algún día por leerlo. Pero les soy sincero, no me hago muchas esperanzas porque es un libro que el que lo quiere leer tiene que hacer un esfuerzo tan grande para buscarlo que la mayoría de la gente baja los brazos antes de conseguirlo. Pero bueno, aquí hay gente que no sé cómo lo logró, lo leyó y les agradezco de corazón, así como le agradezco también a Hernán Moyano realmente por la convocatoria y la invitación. Para mí es un honor estar aquí y a las autoridades del colegio. Si te parece, Hernán, eh, si hay alguien con alguna pregunta y si no, vamos cerrando. Si alguien quiere decir algo, con mucho gusto lo escucharíamos. Hola, hola, hola. Hola, hola. Te escuchamos, Hernán, perfecto. Hola, hola. No sé si se escucha. Yo estoy teniendo Sí, se- problemas de conexión. Acá sale como que se corta, va y viene la conexión. Y creo que a Juan Antonio también le había pasado lo mismo en algún momento. Ah, no, si se me cortó, No, no, no lo detecté no en se ningún cortó, momento. ¿eh? Ah, está bien. Eh, Justo como se me cortó en este momento, quería proponer si alguien quería hacerle alguna pregunta al doctor Seda, como para ir dando finalización a la charla. ¿Se escucha algo? Creo que no, lo que pasa es que no hay preguntas, pero les quiero agradecer muy especialmente, bueno, a todos nuevamente, ya te nombré a vos, Hernán, y a toda la gente del Colegio de Abogados de Moreno, a los presentes, hay gente que conozco y les tengo mucho afecto, y la veo a Valeria Recabarren, Cecilia Clemencot, Nati Rodríguez, Silvana, bueno, agradecerle también a Gonzalo, a Sonia y a Graciela por su participación. Para mí fue un gusto compartir un poco sobre esto y bueno, solamente les anticipo esto. Eh, Cuando escribo un libro, y estos libros no son muy masivos, ¿qué respuesta tengo? ¿Se imaginan? Mi respuesta es escribir otro libro. Ya estoy escribiendo otro libro. Así que el próximo libro que estoy escribiendo no es el de los centros de día, que lo tengo pendiente y lo voy a escribir, y lo estoy escribiendo, pero lo puse como en las impresoras, en la cola de impresiones, lo puse para más adelante. Pero está.
El libro que estoy terminando ya se llama Cuando no estemos, y es una serie de entrevistas que le hice siempre desde la perspectiva antropológica, ¿no? A familiares de personas con discapacidad intelectual, donde analizo un poco cómo es la vida de esas familias con las personas con discapacidad intelectual, cómo es la organización doméstica, qué cosas se delegan y qué cosas no se delegan, cómo funciona un poco la vida social de esas personas con discapacidad intelectual y de sus familias, y también, finalmente, cómo se constituye la identidad del grupo, porque finalmente este es un tema con, el, con el que empecé estas investigaciones, y es eh, la, la constitución de una identidad, así como existe la identidad de las personas con discapacidad, y que uno la ve en la convención, y aparece la idea de nada sobre nosotros sin nosotros, y crear un estatuto jurídico para las personas con discapacidad, creo que también existe como una reverberancia, no como integrantes, pero sí como algo ahí muy cercano, que es el colectivo de los familiares de personas con discapacidad, y que también tienen una identidad propia, y que también tienen su agenda de temas, y que de alguna manera creo que no alcanza, no tiene riqueza suficiente para analizar esto, las categorías duales, así como si fuera un polinomio opuesto, un par opositor de eh, apoyo o sustitución. Y yo creo que hay un montón de situaciones donde uno dice, bueno, pero ¿cómo se apoya? ¿Se apoya a través de tomar decisiones por el otro? Cuando uno toma decisiones por el otro, está invadiendo la esfera de la autonomía, está invadiendo la esfera de la privacidad. Sí, pero hay que ver cómo funciona la otra persona para tomar decisiones y si puede tomar decisiones. Esto es un tema que me interesa mucho desde lo jurídico, porque tiene que ver con la validez y la nulidad de los actos jurídicos, pero también me interesa desde lo social y la constitución de identidades. Y en este punto creo que lo voy planteando. Yo no sé si el gran libro mío ha sido el de las Montes de Oca, o si es este, creo que no es ninguno, o el que viene, pero quizá entre todos alguna idea logre como hilvanar y plantear, así que intento eso. Les agradezco nuevamente, Hernán, y bueno, te dejo a vos ya. Doctor Seda, buenas tardes. Quiero hacerle una consulta. Si estos temas, tanto este que realmente fue muy importante, lo del libro, fueron debatidos o fueron incluidos dentro de los aportes a esta nueva ley, que bueno, este año se pudo debatir y esto, ¿fue como una sugerencia, un aporte? ¿Se pudo hacer? No, Sonia. Acá está presente también mi amiga y exalumna y ayudante, y que la aprecio mucho, Cecilia Clemencot. Ella conoce muy bien lo que pienso del proyecto de ley. Se lo dije el otro día, me reuní con el presidente de la ANDIS, Fernando Galarraga, con mucho respeto y mucho afecto, nos reunimos, charlamos muy bien, muy cordialmente, pero le dije que yo estoy absolutamente en contra de esta nueva ley, y ni participé ni voy a participar de un proyecto de ley nueva en discapacidad, porque creo que la ley en discapacidad es la convención. Y no se puede hacer una ley donde se unifique en una sola ley lo que está en cientos de leyes, centenares de leyes especiales donde aparecen cuestiones que afectan a las personas con discapacidad. Así que ni participé ni voy a participar. No porque no me hayan abierto las puertas, es un tema de decisión mía, y se lo planteé con todo el respeto al presidente de la ANDIS, y lo he publicado. Me opongo a esta... No quiero usar palabras fuertes, porque a veces cuando uno se enoja dice cosas, una farsa, no quiero usar palabras fuertes, pero no cuenten conmigo para este proyecto de ley. Exacto. Sí, comparto totalmente su opinión, y bueno, obviamente, bueno, luego reitero mis felicitaciones. Así que bueno, hay que dar debate y hay seguir insistiendo en estas temáticas. Lamentablemente, bueno, fuimos muy poquitos los que participamos, pero bueno, habría que seguir replicando.
esta forma de pensar. Te agradezco, Sonia, y para mí es importantísimo. Para mí es tan importante este encuentro con 9 personas que los encuentros con 500 personas. No me cambia, a mí no me cambia si son 5 o si son 500. Estos intercambios, estas charlas, y hay muchas charlas que capaz que no surgen ahora, pero después me escriben, qué sé yo, Valeria, Virginia, Cecilia, Silvana, que me conocen, después me van a escribir y dicen, me quedé pensando en tal cosa. Así que para mí no tiene precio esto, Sonia, y yo lo valoro muchísimo estos espacios. Bueno, muchas gracias, doctor. 18 en punto. ¿A qué hora dijimos que íbamos a terminar? Está perfecto. Bien. Muy buena la charla, muy buena la exposición y esperemos que sea la primera de muchas, como te había dicho al principio. Es cuestión de que podamos desarrollar más temas y que podamos contar con tu conocimiento para esta comisión y para la de los demás colegios también. Así que te agradezco nuevamente, Juan, por este aporte que has hecho. Y bueno, es un gusto tenerte acá y tener tu contacto en el celular para cualquier cosa, lo mismo que vos, cualquier cosa que necesites, tenés mi contacto también. Bueno, un gran abrazo, Hernán, y a todos. Que tengan buena Muchísimas semana. gracias a vos y a todos los que participaron. Gracias a todos. Bueno, creo que si no hay más nada, damos por concluida la charla y les agradezco a todos por participar.